Pues bueno, vamos a continuar con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios y estamos aprendiendo mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos en el punto número, nos quedamos en Primera de Juan, ¿recuerdan? Primera de Juan 3. Y lo que vimos ahí en Primera de Juan, aprendimos que si nuestro corazón o nuestra conciencia, cualquiera de los dos, si nuestro corazón o nuestra conciencia no nos reprende, ¿verdad? O no nos condena, confianza tenemos en Dios. Vamos a ver, los versos 16 y 18, en donde vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta de cómo debemos amar. Y recordemos que esto lo estamos aprendiendo porque estamos viendo el tema de cómo obedecer a Dios. Cómo obedecer a Dios, y lo primero que Dios nos manda a hacer es amar. Es lo primero que tenemos. ¿Queremos obedecer a Dios? Muy bien. Un aplauso por eso. Excelente. Lo primero es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente. Refiere a conocimiento, que lo conozcamos para que lo amemos. Y esto te va a pasar entre más conozcas a Dios, entre más conozcas a Dios, más lo vas a amar, y más lo vas a amar, y más lo vas a amar, porque vas a entonces a ver cuán infinito es su amor cada día, su misericordia, su gracia, lo que nos ha dado con el Espíritu Santo. Entren a nuestro canal de YouTube. Acabamos de subir unas clases de Espíritu Santo. Esto es bien importante que todos los creyentes sepan, porque el bautismo del Espíritu Santo es con lo que Dios Padre cierra con broche de oro la redención, el Evangelio. Así es de que es un tema que todos tienen que conocer, entender y recibir. Así es de que entren ahí, compártanlo, por favor, también compártanlo, suscríbase, vamos a ser muy bendecidos con eso. La mejor forma de obedecer a Dios, la forma de empezar a obedecer a Dios y de seguir obedeciendo a Dios, es cumplir sus mandamientos, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en Primera de Juan 3, del 16 al 20, vamos a ver ahí, en los versos del 16 al 18, vemos cómo dice Cristo que debemos amarnos, ¿verdad? Y comentábamos que debemos amarnos como Él nos amó a nosotros. El amor que Cristo quiere que tengamos entre nosotros es igual al amor que Cristo nos tiene a nosotros, ¿de acuerdo? Si nuestro corazón o nuestra conciencia empieza a condenarnos, ¿qué es lo primero que necesitamos examinar? Vamos a ver qué dice el verso 19 al 23. Y en esto conocemos que somos de la verdad, esto es importante, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, y esto hablé mucho, asegurar el corazón delante de Cristo Jesús, delante de Dios, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza, o sea, con fe, estamos con Dios, confianza tenemos con Dios, es con fe estamos con Dios, y si estamos con Dios con fe, si estamos con fe en Dios, como dijo Cristo, tened fe en Dios. Si le dices este monte, así dice, ¿se acuerdan? En Marcos, tened fe en Dios. Y enseguida dice, si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, fíjate, hay una relación directa entre creer en Dios y tenerle confianza a Dios y dar órdenes para que las cosas sucedan. Tened fe en Dios.
si tú le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón que será hecho lo que dices será hecho. Tened fe en Dios, hace que sea hecho lo que tú dices. Ojo con esto, porque es muy poderoso. ¿De acuerdo? Por esto es que Dios quiere que seamos obedientes y vivamos en el amor y practiquemos el amor, porque si nosotros vivimos en el amor y practicamos en el amor, estamos en su reino donde todas las cosas vienen por añadidura. Sobre todo las que tú digas. ¿Ok? Entonces, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera, y eso puedes subrayarlo ahí en tu Biblia, o si es tu Biblia electrónica, indícala y ponle marca textos ahí amarillo que resalte. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es importante entenderlo. Hacer las cosas que son agradables delante de Él. Aún, fíjense bien, aún el no poner perlas donde no debemos es agradable delante de Él. Por eso tenemos que conocer bien a Dios para saber hasta dónde, cuándo y cómo. ¿De acuerdo? Porque también Dios nos enseña a ser celosos de su reino. A ser celosos de su verdad. Aquí empezamos a leer esto, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿verdad? Cuando también no te prestas a brujerías, a manipulaciones, hablo de brujerías verbales, de chismes, de manipulaciones psicológicas, emocionales o de las que sea, no te prestas, ¿verdad? Y te mantienes en el reino de Dios. Eres celoso por la verdad, eres celoso por la justicia, porque tienes hambre y sed de justicia, y esto también indica que tienes que ser sabio y tener conocimiento para entender que hay momentos en los que no debes de poner perlas donde no debes. ¿Ok? Muy bien, entonces, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿De acuerdo? Estamos aprendiendo cómo obedecer a Dios y estamos aprendiendo que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿De acuerdo? Muy bien. Si caminamos en amor, nuestro corazón o nuestra conciencia nos condenará, pues no nos va a condenar. Si nosotros caminamos en amor, vivimos en amor, somos justos en amor y en amor somos justos, entonces nuestra conciencia no nos va a condenar. Y si nuestra conciencia no nos condena porque obedecemos a Dios, por eso les insiste mucho la palabra de Dios, y yo también, de que no peques. Por eso les insistimos también en que den, porque cuando tú ya oíste que des y no das, va a haber condenación en ti. Tú mismo te vas a condenar, tu mismo corazón te va a reprender. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a creer? ¿Por qué no vas a poder tener fe en Dios? Porque ya has oído que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, tenemos que dar a quien nos pide, tenemos que dar a quien podemos ayudar. Si podemos ayudar, ayudemos y hay que hacerlo porque si no, entonces tu conciencia te va a reprender. Y no vas a tener la conciencia, ahora sí como siempre se dice y se oye, no vas a tener la conciencia tranquila para poder creer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Sabes que tienes que amar
y no amas, sabes que tienes que perdonar y no perdonas, sabes que tienes que dar y no das. Y esto es importante entenderlo para poderlo vivir, para poder tener fe. ¿De acuerdo? Acuérdate que estamos aprendiendo también ese tema muy importante, poder creer. Es lo que estamos aprendiendo los domingos. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un corazón o conciencia limpio ante Dios, ¿cuál es la promesa? Verso 21 y 22. Primero, la promesa es que si tu corazón no te reprende, cualquier cosa que le pidas a Dios, Él te la dará. Esa es la promesa. Fíjate bien, pero es poderlo estar explicando como debe de ser y que usted lo entienda como debe de ser, porque es también el chiste de la vida, el chiste de ser cristiano, el know-how, el saber cómo ser bendecido. Si tenemos un corazón o conciencia limpio ante Dios, ¿cuál es la promesa? Versos 21 y 22, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios, dice así el verso 21. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y entonces, como tenemos confianza en Dios, porque nuestra conciencia está tranquila, obedecemos a Dios, amamos, perdonamos, damos, ¿no? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Amén. Vamos a Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y el otro verso, el otro pasaje, es Mateo 18, del 21 al 35. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Eso está tremendo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjense bien, esto es importante. ¿Por qué le perdonó la deuda?
porque le rogó, ¿verdad? Es algo que iba a comentar en un principio. Porque le rogó, o sea, le pidió paciencia, le dijo, esto es importante, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera eso. Dice, no debáis tú también, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Se acuerdan que el consiervo también le rogó a este, que le había sido perdonada una deuda inmensa, también le rogó a este que le tuviera paciencia, que le esperara, que sí le iba a pagar, ¿no? Y dice entonces, misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué fuerte, ¿no? Fíjense que me llama mucho la atención porque ya le habían perdonado la deuda a él y por su actitud soberbia, ¿no? Nada humilde, ¿estamos de acuerdo? Él sí, número uno, sí fue humilde en un principio porque él personalmente, hablando con el Señor, le pidió perdón, le dijo que, que le tuviera paciencia, que sí le iba a pagar, pero que le tuviera paciencia. Y en respuesta a esa actitud, el Señor le dijo, te perdono la deuda, olvídalo, ve en paz, ¿no? Y luego este cuate va, el que fue perdonado la deuda, y se encuentra otro consiervo que le debía a él y no tanto como él debía, y le empieza a hostigar y a decir, págame, y dice ahí, lo ahogaba y lo asfixiaba diciéndole, págame y todo esto, y los otros consiervos que ven esa situación y que sabían, ¿no? Lo que había pasado, van y le dicen al Señor, ¿no? Van y le refieren, ¿sabes qué? Que este siervo al que tú le perdonaste todo, pues él por menos está lastimando a otro porque le debe mucho menos de lo que él te debía, ¿no? Y entonces su señor enojado lo llama y fíjate en esto, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjense bien, la deuda que le había perdonado, ya no se la perdonó. Esto lo menciono porque debemos de entender este tema como, fíjate bien, cómo tú puedes tener en un momento una buena actitud y Dios puede tener contigo una buena actitud, ser justo. Pero si tú no eres correspondiente a esa justicia con los demás, o sea, si Dios te ha perdonado todos tus pecados y te vas a ir al cielo, ¿por qué tú no perdonas a todos los demás, no? Y cuando tú no lo haces con alguien, vuelves otra vez a caer tú solito, otra vez a caer en juicio, aún de lo que se te había perdonado. Por eso es que es bien importante mantenernos en amor, siempre, todo el tiempo. Es lo correcto, es lo mejor. Yo he pasado por esto, en mi corazón he perdonado a muchas personas y de momento veo que tienen una actitud así soberbia y entonces, ¿sabes qué? No está bien, no está bien. ¿Qué hizo aquí Dios? El Señor entonces enojado le entregó a los verduras hasta que pagase todo lo que le debía, ¿verdad? Así como tú te portaste con él, ahora entonces, ¿sabes qué? Me pagas. Ahora, lo que no me ibas a pagar y lo que ya te había perdonado, ahora lo pagas. Ahora,
todo esto no es que se dé literalmente así. Sin embargo, sí nos muestra cómo funcionan los reinos espirituales, cómo funciona el reino espiritual. Y en el reino espiritual, recordemos que hay dos reinos, el de Dios y el del diablo. Y o tú te pones en uno o te pones en otro. Realmente no es que Dios cambie contigo, es que el reino espiritual es de una manera y cuando tú te portas de una manera diferente te sales de ese reino. Siempre explicaban las cosas así, Jesucristo explicaba las cosas así porque en la mentalidad que tenían los judíos, y recordemos que él está hablando principalmente ahí a judíos y a todo el mundo, pero a los judíos era para que entendieras el por qué y el para qué, el causa y efecto. Pero realmente lo que sucede es, si tú tienes misericordia, estás en el reino de la misericordia y recibes los beneficios de la misericordia. Pero si tú no estás, si tú no eres misericordioso, tú te sales del reino de la misericordia y pierdes los beneficios de la misericordia, del reino de Dios. Misericordia, gracia, como le quieras llamar. El tema es que no es que Dios cambie contigo, no es que Dios, porque esto lo quiero aclarar bien, porque esto puede hacer que mucha gente piense que Dios cambia con nosotros. Y recordemos eso, que Dios no cambia con nadie, Dios es uno, es de una pieza, es íntegro, Él es amor y punto. El problema es que Él nos quiere bendecir, pero es en ese reino del amor, en su reino donde todo viene por añadidura, pero su reino, que es el reino del amor, el reino del perdón, de la gracia, el reino del dar, porque el reino del amor es el reino de dar. No hay amor si no das. Entiende eso, no hay amor si no das. El que no da no ama y el que ama da. Y ese reino del amor es el camino estrecho, angosto y difícil de llevar, porque en cualquier momento, cualquiera cosa o cualquier persona te puede sacar de ese reino, del reino del amor, y vuelves a ser carnal, y vuelves a ser soberbio, y vuelves a ser mala onda, ¿no? Mal portado, ¿no? Pero cuando tú te sales de ahí, no es que Dios cambie contigo y sea exactamente como este señor que, pues yo te había perdonado, tú veniste y fuiste humilde y me rogaste que te tuviera paciencia, que me ibas a pagar, pero que te esperara. Y sin embargo, yo lo que hice, te perdoné la deuda, ni siquiera te dije, te voy a esperar. Sale, tú dime cómo, te voy a esperar. Te perdoné la deuda, ¿verdad? Pero tú vas y te portas así, ¿no? ¿Cuántas veces le has perdonado la deuda a alguien y luego te trata con patadas, ¿no? Yo me acuerdo de alguien que nos debía y nos debía una cantidad importante y yo en mi corazón dije, ok, lo voy a perdonar, le voy a perdonar la deuda, pero nunca tuvo la actitud correcta de dar la cara de, oye, no puedo, espérame, esto, lo otro, sé que me has ayudado, sé que esto, lo otro, aguántame. Ahí hubiera sido el momento, ¿no? Olvídalo, no pasa nada. Qué bueno que pudimos ayudarte y eso es lo importante. Pero no, ¿qué creen que hizo? Me bloqueó, en fin. Entonces, no puedes perdonarle la deuda a alguien así, ¿no? Y si pagan, pues bien, y si no, también, no me roba la paz, ni me robará la paz, ni nada, ¿no? Y me acuerdo y que Dios los bendiga, siempre. Por eso decía que no puedes hablarle tú a alguien soberbio, a alguien que te bloqueó para que ya no le dijeras nada, porque además no estaba yo ahí asfixiándole y ahogándole, como dice aquí el texto, ¿no? Simplemente le había dicho, dame un plan de pagos. Eso fue lo último que me leyó. No, dame un plan de pagos, o sea, como tú digas, como tú me digas, aunque sean 100 pesitos a la semana, lo que fuera, ¿no? Y me bloqueó. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? ¿No? Y repito, ¿qué hace Dios aludiendo a esta parábola que ilustra
Es como una analogía que ilustra lo que Cristo está enseñando de cómo funciona el reino de Dios. Tú te sales del reino de la misericordia y de la gracia, y no es que Dios cambie contigo, no es que Dios te entregue a los verdugos y te estén atormentando hasta que ahora pagues, ¿no? No, no funciona así, realmente no es así. Realmente lo que sucede, por eso es una parábola, porque es una manera de ilustrar como si fuera así para que entendamos. Pero realmente lo que pasa es que tú teniendo ese corazón, teniendo esa situación, tú, lo que sucede es que tú te sales de ese camino angosto, difícil de llevar, porque es difícil mantenerse en este mundo donde hay gente así, es difícil mantenerse en el camino, porque te pueden hacer algo que te sacan, pero si tú te mantienes en el camino, aun cuando es angosto y difícil de llevar, pues tú no te sales de las bendiciones de Dios. Esto es importante entenderlo. No es que Dios diga, ahora te voy a atormentar con verdugos. Dios no es así, Dios no cambia porque Dios no es humano. Acuérdate que Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Aquí tú ves que este señor sí se arrepiente. Este señor primero le había perdonado la deuda y luego se arrepiente por el comportamiento de ese siervo soberbio, impío, ¿verdad? Que fingió humildad para que se le perdonara la deuda, mas no fue humilde. Esto es bien importante también entenderlo, ¿eh? Porque te va a ayudar mucho a descubrir si tú finges humildad cuando no la tienes. Y también te va a ayudar a ver cuando alguien finge humildad y no la tiene. Este siervo malvado, como dice aquí la palabra, ¿no? Malvado. Tengo un hermano que dice perverso, ¿no? Pero este siervo malvado fingió ser humilde. Fingió ser humilde. Ve bien el texto y se ve clarito que fingió ser humilde y el Señor dijo, sale, va, te perdono la deuda. Pero no era humilde porque si hubiera sido humilde, él hubiera tenido esa actitud con el otro que le debía mucho menos de lo que él debía y que le fue perdonado. Entonces, fingió ser humilde y este señor sí cambió con él. Sí le dijo, eres un siervo malvado. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Este señor sí cambió con el consiervo y Dios no es así, ni siquiera es así. Sin embargo, lo que sucede, y Cristo quiso mostrar aquí, es que lo que sucede es que tú, al no ser humilde y al ser así como ilustra este ejemplo de consiervo, tú te sales de ese camino angosto y difícil de llevar que es el reino del amor. Tú te sales de la gracia de Dios. Acuérdate que dice el Señor, Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir resiste a los soberbios? Que los soberbios, aunque se quieran acercar a Dios, Dios no los deja entrar porque no tienen el corazón correcto. Y no los deja entrar por su naturaleza que precisamente nunca cambia. Por eso ni siquiera fue Dios quien echó a Luzbel del cielo cuando éste pecó y se convirtió en Satanás. Fue el arcángel. Porque ni siquiera Dios podía estar en presencia de esa actitud soberbia de Luzbel de querer ser como Dios. Y esto es importante entenderlo. Esto porque una cosa es una parábola que te puede ilustrar cómo funciona, pero realmente no es así. Y si te fijas, en el verso 23, fíjense bien, Cristo a quién se refiere en el verso 23. Esto es poderoso y revelatorio, así es que, o sea, de mucha revelación. Fíjense bien, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Fíjense en esto, muy importante. ¿Quién es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos? ¿Quién? No es quién, es qué, para empezar.
No es Dios el que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. No es Dios. Lo que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos es el reino de los cielos. Para que me entiendan así, es la cobertura de Dios. No Dios, sino la cobertura de Dios. Es semejante. Entonces, es muy difícil explicar esto y entenderlo. Muy difícil entender que Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Y esto es lo difícil de entender, que muchas veces por las religiones, ¿no? Por las religiones y específicamente la católica, porque es de la que venimos la mayoría, donde nos mostraron un Dios así, que si te portas bien, pues te bendice, pero si te portas mal, Él te castiga con enfermedades, con miserias, con verdugos. No, por eso es importante estudiar. Por eso inscríbanse al Instituto Bíblico, estúdialo, lo vas a estudiar como diplomado, pero lo importante es que recibas el conocimiento que te revela a Dios, porque eso es lo que te va a revelar cómo vivir. Y eso es poderoso. El reino de los cielos es el que es semejante a un Señor que quiso hacer cuentas. Entonces, el reino de los cielos es así, es ese camino angosto y difícil de llevar. Tú obras en soberbia, tu soberbia es la que te saca. Realmente no es un Señor que te entrega a los verdugos, no, y Dios no es un Señor que te entrega a los verdugos de enfermedades o de catástrofes o accidentes o desgracias, no. El reino de los cielos es como si fuera así porque tú te sales de la bendición, porque con soberbia no puedes entrar. Sin salvación de Cristo no puedes entrar. Esto es importante entenderlo, o sea, no todos están dentro del reino de los cielos. Si siendo salvos muchos siguen afuera, siendo salvos muchos siguen afuera, porque son niños. Y dice la palabra, porque son niños, en nada difieren del esclavo, que es esclavo todavía del reino de las tinieblas y no del reino de Dios, no del reino de su amado Hijo Jesucristo. La vida cambia completamente. La vida de un creyente cambia completamente cuando entendemos completamente que Dios no miente y que Dios no cambia, Dios no se arrepiente. No es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. De ninguna manera. Dios te perdona y te perdona. Punto. Pero el reino de los cielos así funciona. Según tu hacer, como este siervo malvado, según tu hacer tú puedes fingir humildad y puedes recibir un beneficio, pero si no lo eres, si no tienes verdadera humildad, si realmente no tienes un buen corazón, tú te sales del reino. Y obviamente vas a sufrir las consecuencias de... Para que me entiendan mejor, es como la otra parábola del hijo pródigo. Esa lo ilustra mucho más. Ahí está el Padre, ¿verdad? Que es Dios Padre. Está su casa. Y su hijo estaba bien mientras estaba en su casa. Te sales, vas a comer con los cerdos. Te arrepientes y regresas, eres bienvenido. Pero fíjate bien, la sufre porque se sale. Pero el Padre nunca cambia. El Padre le sigue amando, el Padre le sigue esperando y cuando regresa hace fiesta. Pero cuando Él regresa, eso habla de arrepentimiento y la misma parábola lo enseña, ¿verdad? Cuando Él se ve comiendo con los cerdos, el hijo pródigo, y dice, aún en mi condición de siervo, o sea, no de hijo, aún si fuera un siervo en la casa de mi padre estaría mejor. Y entonces regresa pensando que va a regresar como siervo y sin embargo, ¿qué hace el padre? No, eres mi hijo y siempre lo serás y hace fiesta cuando regresa. Así es de que debemos entender eso, debemos entenderlo así. Es importante. ¿De acuerdo? Entonces, quien es semejante a este Señor que imparte
justicia, es el reino de los cielos, no Dios. Y es por las leyes que Dios mismo creó, como la causa y efecto, las leyes todas las leyes gravitacionales, sin que necesariamente me refiera a la fuerza de gravedad, no. Entonces, regresando a las notas, según los pasajes anteriores, ¿cuál es el obstáculo más grande para obedecer el nuevo mandamiento de Dios? Pues un corazón malvado, ¿verdad? Que no perdona, la falta de perdón. Según Marcos 11, 25 y 26, que dice, cuando estés orando, perdona, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone, ¿verdad? ¿Dios te quiere perdonar? Sí. ¿Qué le da derecho a Dios perdonarte? Que tú perdones. Que tú perdones. Y cuando tú recibes el derecho de ser perdonado de parte de Dios, junto con Él adquieres los derechos de ser bendecido, de irte al cielo, de ser sano, de ser próspero, de ser rico. Amén. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Dónde? Aquí en la tierra, porque ¿dónde es donde hace falta la riqueza? Aquí en la tierra. En el cielo no hace falta la riqueza porque allá no hay pobreza. Allá todo es como es, bueno, agradable y perfecto. Así es de que, ¿cuál es el obstáculo más grande para obedecer el nuevo mandamiento de Dios? La falta de perdón. La falta de perdón nunca te va a dejar amar a los demás como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Y esto es importante entenderlo. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia? Vamos a ver Santiago 1, del 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado de lo que hace. Híjoles, hermanos, este pasaje también es muy profundo y largo de explicar. Pero el mensaje que da aquí es que lo que Dios quiere, espera, es que nosotros terminemos de definirnos, terminemos de formarnos como cristianos y hacernos completamente íntegros para que no se nos olvide quiénes somos y siempre nos comportemos como somos. Me acuerdo que cuando trabajé en secundarias, le decía yo a los alumnos, compórtate como lo que eres y no como lo que aparentas. Este pasaje habla de verte al espejo. ¿Y por qué te ves al espejo? Porque quieres ver tu apariencia, que aparentas. ¿Te ves bien o te ves mal? Pero dice que el que oye la palabra y no la hace, se le olvida quién es. Se le olvida lo que es. Y entonces, como se le olvida quién es y lo que es, no va a vivir quién es y lo que es, y a todo lo que tiene derecho por quién es ahora en Cristo Jesús y lo que es ahora en Cristo Jesús. Espero estarme explicando. Si leemos desde el verso 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. O sea, tú puedes recibir la palabra, te conectas, qué bueno, gloria a Dios, estás recibiendo la palabra. Pero lo que importa no nada más es oír la palabra y te felicito por conectarte y por ver
el discipulado, el estudio y estarte alimentando, te felicito de verdad, pero es tan importante oír la palabra como ponerla en práctica, como hacerla. Porque si tú no la pones en práctica, tú te vas a olvidar de quién eres. Te vas a olvidar de quién eres y lo que eres en Cristo Jesús. Y entonces si a ti se te olvida quién eres y lo que eres, pues se te va a olvidar el poder que tienes y todo lo que puedes hacer con el poder que tienes. Se te va a olvidar simplemente que le puedes decir a un monte, quítate y échate en el mar y será hecho lo que dices. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera se atreven a decir lo que quieren que pase? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tú ni siquiera te has atrevido a decir lo que quieres? Porque simple y sencillamente no puedes creer que será hecho lo que dices. No puedes creer que será hecho lo que digas. ¿Por qué? Porque oyes la palabra y no la haces. Por eso dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Consideras tu rostro natural. Bueno, este es otro tema, no me voy a meter ahí ahorita. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí está diciendo, mas el que medita en la palabra, mas el que está atento a la palabra que es la perfecta ley, y nos referimos desde luego a la ley del Nuevo Testamento, que es la ley del amor, del perdón y del dar, ¿sí? Porque el amor tiene esa acción y ese fruto. La primera acción del amor es dar. De tal manera amó Dios que dio a Cristo para que seamos salvos. Y el primer fruto del amor es el perdón. El fruto del amor es el perdón. Dios nos perdona porque es el fruto de su amor. Cristo vino a darnos el perdón porque es el fruto del amor de Dios. Dios mismo se hizo hombre y vino a dar su vida por amor a nosotros y nos dio el perdón como el fruto de ese amor que lo llevó a sacrificio, que lo llevó a muerte por nosotros. Y eso es el estar mirando, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, o sea, el que está mirando la ley del amor y persevera en ella, el que la ha oído y la puede ver, el que la ha oído y la puede ver porque ve cómo practicarla, ve cómo practicar el amor, ve cómo practicar el perdón, ve cómo practicar la misericordia, etcétera, etcétera. La mira y la perfecciona. La perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella. ¿Por qué persevera en ella? Porque oye la palabra y la hace. Oye la palabra y la hace. Persevera en hacer la palabra, persevera en amar, persevera en perdonar, persevera en dar. Entonces el que hace eso, ¿verdad? No siendo oidor olvidadizo, deberías de considerar qué tan olvidadizo eres tú de todo lo que has aprendido de la palabra de Dios. Wow, esto es bueno. Esto es bueno y esto es un buen nivel de conciencia, que tú empieces a vivir con una conciencia que no olvide en practicar todo lo que aprende de la palabra de Dios. ¿Tienes esa conciencia de no practicar, perdón, de practicar siempre todo lo que aprendes de la palabra? ¿Tienes ese nivel de conciencia de no olvidar lo que aprendiste de la palabra y practicarlo todos los días? ¿O eres un oidor olvidadizo? Ah, hoy se me olvidó, hoy se me olvidó, se me olvidó dar, se me olvidó perdonar, se me olvidó amar. Solamente una razón, y esto es importante que lo tengan bien claro, donde el amor no puede ser, y el amor no puede ser en la soberbia, como la gracia no puede ser cuando hay soberbia. Por eso, fíjense bien,
Por eso el padre, el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo fue soberbio, el padre dijo, vas, vete. Ahí está lo que me estás pidiendo, llégale. Es de lo que más nos tenemos que cuidar, de ser soberbios, porque cómo perdemos. Ok, entonces, persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y para llegar a este punto, lo primero que tienes que hacer es lo que dice el verso 21. Por eso quise leerlo. Retomar desde ahí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Recibe la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil cuando has estado acostumbrado a ser soberbio, a ser olvidadizo de la palabra, pero tienes que entender que no es nada más cuánto oyes, sino cuánto haces. A veces es difícil oír, y más cuando nos enseñan palabra que nos confronta, ¿verdad? Más cuando nos enseñan palabra que redarguye, como dice la palabra que fue escrita para redarguirnos. Entendamos esto, la palabra no fue escrita nada más para mimarnos y darnos esperanzas y darnos fe, no. La palabra fue escrita para formarnos, la palabra fue escrita para enseñarnos y confrontarnos. Confrontarnos, estás mal en esto, eso es redarguir, hacernos ver el error. ¿Para qué? Para que luego nos corrija. La palabra fue escrita para corregirnos. ¿Y cuántas veces somos soberbios y no lo aceptamos? Simple y sencillamente, no, es que no, este pastor cada vez que lo oigo me da duro. La humildad, como dice la Biblia, si alguien te corrige, agradécele y ámalo, dice Dios. Si alguien te corrige, agradécele y ámalo, hónralo, porque es de parte de Dios. A Dios es a quien le interesas que estés bien para poderte bendecir. Así es que yo creo que esa puede ser una excelente tarea. Y vamos a quedarnos aquí en Santiago 1, de que empieces a dejar de ser oidor olvidadizo, que empieces a desarrollar una conciencia de practicar todo el tiempo, la palabra, no ser oidor olvidadizo, sino mirar atentamente, como dice aquí, porque él se considera, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Aquí el tema es, en el versículo anterior dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Si agarramos el contexto de los dos versículos, más el que se considera a sí mismo, mirar atentamente que esté cumpliendo la perfecta ley, considera, esa es la conciencia que tienes que desarrollar esta semana y para siempre. Estar considerándote a ti mismo si estás practicando todo el tiempo la perfecta ley, porque además te voy a decir algo, la perfecta ley no es perfecta si no se aplica. La ley del amor es la ley del amor, pero se perfecciona cuando tú la practicas. Y cuando la práctica de la ley del amor te perfecciona a ti, porque eso es el resultado. Nosotros nos vamos haciendo cada vez más perfectos a la medida de la estatura del varón perfecto, conforme practicamos la ley del amor. ¿Estamos de acuerdo? La perfecta ley es la que nos lleva a practicarla, cumplirla y hacernos perfectos a nosotros. Como dijo Cristo, sé perfecto como Dios que está en los cielos es perfecto. Eso lo dijo Cristo. Mateo 5:48. Ahí no dice que solamente perfecto Dios, no. Cristo dijo, tú también tienes que ser tan perfecto como Dios que está en los cielos es perfecto. ¿Y cuándo lo logramos? Cuando desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia y recibimos con mansedumbre
la palabra implantada, que nos confronta, ni modo, me aguanto, que me redarguye, ni modo, qué bueno, pues aguantar y a corregirme, y a desarrollar esta conciencia de estar haciendo que la ley sea perfecta porque yo la practico, porque yo la vivo, porque yo la hago. Perseverar en ella todos los días y no siendo olvidadizo algún día. Híjole, ya por el viernes, el sábado, ya se me olvidó cómo tenía que ser y qué tenía que ser. No siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y si tú haces eso, dice aquí, este será bienaventurado en lo que hace, lo que hagas. Aún comprar un billete de lotería, orar por enfermos, orar por más ventas, por tu negocio, por prosperidad, por crecimiento espiritual. Lo que hagas, vas a ser bienaventurado. Amén. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No se olviden, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Tengan ese compromiso con Dios de ser puntuales con Dios, de ser íntegros con Dios. Y que no haya algo más importante que Dios en su vida. Domingo 11 de la mañana. Y recuerden, no olviden, no sean oidores olvidadizos. Recuerden que Dios los ama y los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.